Este es Reinicio Podcast, el episodio número 20. Bienvenidos a esta nueva transmisión y compartir con ustedes este tiempo de mucha edificación y crecimiento. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal, quiero animarte a que lo hagas, te suscribas y por favor comparte el episodio con aquellas personas que tú sabes que puede bendecir lo que estamos compartiendo. Además, cuando te suscribas, recuerda activar las notificaciones, dale, como dice ahí, clic en la campanita para que recibas avisos cuando estamos subiendo nuevos recursos aquí en nuestro canal. Bueno, quiero contarles que en esta ocasión tenemos un invitado muy especial aquí en nuestro estudio de Reinicio Podcast y me estoy refiriendo al pastor Rafael Holland. Vamos a recibirlo entonces a él en esta ocasión, que estará compartiendo con nosotros aquí un tema muy importante. Pastor Rafael, bienvenido. Gracias. Por favor, tome asiento y nos da mucho gusto de veras que tengamos en esta ocasión al fundador de la red de Mundo de Fe Internacional. He conocido al pastor Rafael ya por un poco más de 20 años. Bueno, realmente lo vi la primera vez en 1992 en la conferencia en el CECAT Crucero, la primera conferencia que Ministerios Mundo de Fe celebró aquí en Nicaragua. Estamos hablando de hace 33 años, pero desarrollando ya una relación personal con él hace un poco más de 22 años, 23 años que estamos desarrollando una relación y me da mucho gusto, es un honor para mí, una bendición llamarlo mi pastor. Gracias, pastor Rafael, pastor. Bienvenido. Qué gusto tenerlo aquí con nosotros en Reinicio Podcast. El placer es mío, hermano. Gracias, pastor, por sacar tiempo en esta visita que ha tenido nuestro país para compartir este momento con nosotros. Yo soy un fan de su blog que hace cada semana y lo veo yo. Okay. Y me alegro que hoy día yo pueda estar aquí con usted para platicar. Qué bien. Vamos a tener una plática muy interesante, pastor. Vamos a hablar sobre el legado. Importante. Y es un tema que yo creo que va a bendecir a muchas personas, no solo a nivel de lo ministerial, porque el legado no lo podemos ver únicamente desde el punto de vista ministerial, pero también lo podemos ver desde el punto de vista de la familia. Así es. De padres a hijos. Y de hecho creo que ahí es donde tiene su mayor fuerza, diría yo, ¿verdad? El legado de padres hacia hijos. Pastor Rafael, hay un principio que dice que nuestro techo, hasta donde lleguemos, se convierte en nuestro techo. Y ese techo que llega a ser el punto donde nosotros llegamos, se convierte automáticamente en el piso de los que vienen detrás de nosotros. Las personas a las que mentoreamos, nuestros hijos, hijos biológicos, hijos espirituales. ¿Cuál fue el piso que usted recibió? Es una buena pregunta. Yo fui criado en una cultura y en un ambiente que se consideraba pobreza. Okay. Era un lugar donde no esperaban mucho más, porque era de campo, era de... muchos no aspiraban a ir a la universidad, ni había una universidad cerca donde vivíamos nosotros. Okay. Eran muchas horas para llegar a una universidad, porque yo fui criado en el campo. Entonces, mis padres me hicieron... el techo de ellos era lo mejor que ellos podrían dar. Okay. Y yo pudiera haberme resignado de que también yo iba a estar en ese mismo nivel. Pero el fundamento del techo de ellos era el moral, buen carácter, una buena ética de trabajo, honestidad, honra, respeto para los demás. Entonces había valores. Y yo creo que el mejor techo que podemos crear para nuestra descendencia es buenos morales para hacer buenas decisiones.
Y entonces mis padres me dejaron esto. No me pudieron dejar riquezas ni oportunidades grandes porque no estaba en el contexto de su vida. Pero lo que tenían, me dieron. Pero curiosamente usted me hace esa pregunta y seguramente usted se acuerda que hace unos días yo estuve con usted en una reunión en la iglesia y prediqué un mensaje sobre hay que romper el techo. Sí, por supuesto. Y entonces, claro, era un sentido un poquito diferente, pero a veces no debemos de resignarnos a solamente el nivel del techo de los padres. Hay que romper ese techo y ampliar con la base del techo de ellos, pero ampliar para que nuestro techo llegue a ser mucho más alto que lo que era de nuestros padres. Pero lamentablemente muchos dicen, bueno, yo soy pobre, así me criaron, así voy a ser. Sí. Entonces no están aprovechando de los valores que tal vez su familia le ha dejado. Wow. Y eso me lleva a otra pregunta, pastor, que nació de lo que usted me acaba de responder. Porque hay padres que podrían pensar que ellos no están listos para dejarle un techo a sus hijos porque han pensado que su techo o el piso que podrían dejarle a sus hijos es únicamente lo material. Pero usted agregó que no era algo material, no fue una riqueza, pero realmente fue riqueza lo que ellos sí le dejaron. ¿Qué le diríamos a esos padres que ellos no tienen esa posibilidad de dejarle una riqueza material a sus hijos? ¿Cómo los animaríamos de verdad a esforzarse a dejarle un verdadero piso a sus hijos? Muchas veces la gente piensa que la falta de finanza o la actitud de pobreza tiene que ver con la economía. Pero la verdadera pobreza es cuando hay una mentalidad de que aquí no puedo superar. Esa es pobreza. Cuando uno piensa que hay un tope, que no puedo superar esto, mi descendencia no puede, ellos están como encerrados en una cultura de mentalidad. Yo siempre he dicho que pobreza no es una condición económica, sino es una condición del pensamiento. ¿Y cuál sería la responsabilidad de la persona que recibe el piso? Porque estoy recordando ahora esa escritura de la que Salomón habla en el libro de Eclesiastés, pastor, que él vio que, dice, vi el mundo, vi la gente, vi gente que trabajó, hizo todo, pero al final todo lo que produjo, ¿de quién será? Dice, o sea, al final como que se va a diluir. Eso me hace pensar entonces, ¿cuál es la responsabilidad del que recibe el piso? Porque los que construyeron, llegaron a su techo, ese fue ya el lugar donde ellos llegaron, se esforzaron, trabajaron, fueron diligentes y caminaron en todas esas riquezas que usted nos acaba de mencionar. Pero el que recibe ese piso ahora, ¿qué responsabilidad tiene? La responsabilidad sería retener lo bueno y desechar lo malo. Okay. O sea, y para ampliar eso un poquito y con más claridad, quiere decir que toma las cosas de buen nombre, como Filipenses dice, lo que es de buen reporte, de buen nombre, que tiene virtud. Toma esos virtudes o esos morales que los padres lo han dejado y edifica sobre esto. Y no criticar a los padres por lo que no pudieron hacer, Okay. pero tomar lo bueno que pudieron hacer y retener esto y edificar sobre esto. Y entonces yo podría
quejarme y decir, ¿por qué mis padres esto? ¿Y por qué no me dieron esto? ¿Por qué no me dieron la otra? Y así. Y yo podría ser alguien que criticaba lo que ellos hacían. Pero me acuerdo cuando yo decidí ir a la universidad, mis padres me dijeron, Rafael, lo siento, pero nosotros no podemos pagar. No tenemos recursos para pagar la universidad. Pero si usted puede ir y puede encontrar cómo, les vamos a aplaudir. Entonces yo trabajaba duro en el high school para ser proficiente en todo lo que yo hacía, especialmente en la música, y tocaba yo clarinete. Okay. Y entonces cuando fui a la Universidad de Tennessee, yo fui con una beca tocando clarinete con la banda de la universidad. Y claro, ese no pagó todos mis estudios, pero también en que mis padres me habían dado la ética de trabajo. Yo busqué trabajo part-time, estudiaba, tenía mis clases, tenía mi trabajo. También yo fui a un banco y saqué un préstamo. Y era un préstamo fuerte para aquellos días. Era $75. Wow. Y no tenía que pagarlo hasta graduarme. El gobierno tenía un plan para nosotros de que después de graduarse tiene 6 meses para comenzar a hacer pagos a su préstamo de universidad, de estudios. Entonces, yo digo que yo tomé lo que ellos me dieron. Yo fui responsable con lo que ellos me dieron. La buena ética de trabajo, también el buen carácter, la disciplina, etc. Y me fui a la universidad. Pero yo supe hacer o defenderme solo porque vi que mi papá era un hombre trabajador. Okay. Él trabajaba 2, 3 trabajos con tal de sostener la familia. Mi mamá, ella logró ser una maestra de escuela. Ella misma había sacado un título en la universidad cuando era joven y entonces ella enseñaba. Entonces, ver las fuerzas de ellos, los esfuerzos de ellos, me motivó. Entonces, eso es lo que yo debo de hacer y siempre honrar a mis padres por lo que hicieron para establecer el piso más alto que estaba al alcance de ellos y ponerme un sueño para yo establecer un piso mucho más alto o un techo más alto para mis descendientes. Wow, qué tremendo. El otro día escuché a alguien decir que nuestros hijos no tienen que empezar donde nosotros empezamos. Es decir, que a veces hay padres que tienen la mentalidad, bueno, tiene que sufrir todo lo que yo sufrí, padecer todo lo que yo padecí y pagar el precio que yo tuve que pagar. Pero esa persona, que es un predicador, él decía, pero no es así. Los hijos no tienen que empezar donde nosotros empezamos. Nosotros tenemos que, como David dice el texto en Hechos, que preparó para su generación o para sus descendientes. Entonces, veo que sus padres hicieron realmente, dejaron un techo muy alto y que usted se ha esforzado para que el piso que se convirtió para usted en un piso, está levantando un techo bien alto para que se convierta luego en un piso para sus descendientes. Usted es una persona que yo diría que está en dos facetas simultáneas o en 2 áreas simultáneas, como padre, abuelo, recientemente Bisabuelo. ahora bisabuelo, pero ministerialmente hablando, un pastor, un mentor, un consejero, ejerciendo una labor apostólica alrededor del mundo. Esto está conectado con la siguiente pregunta, y es que
aparece aquí la palabra herencia. Y la herencia se dice es algo que dejamos a alguien, pero el legado es lo que dejamos en alguien. Entonces hay una diferencia entre la herencia, tiene que ver con algo material y eso es importante, pero trasciende más el legado, como en el caso de sus padres, ¿verdad? Ellos no dejaron algo a usted, pero dejaron algo en usted. Entonces, la pregunta sería, ¿el legado debe labrarse o es algo que simplemente ocurre? Porque a veces podemos haber personas que pensamos de que, bueno, ahí va a ocurrir. Ya cuando yo ya no esté, mis hijos, mis descendientes van a tomar el legado. Entonces, ¿es algo que debo de labrar o es algo que sencillamente va a ocurrir? Mi respuesta tal vez le va a sorprender. Es ambos. Okay. Es una combinación de las dos cosas. Porque cuando nosotros dejamos una herencia, el enfoque no es la cantidad que dejamos, Sí. pero es mostrar la bendición que hemos recibido y queremos verlo multiplicado con nuestros hijos. Hay un error que hacen algunos padres. Ellos piensan que con darles cosas, mis hijos deben de ser agradecidos. Okay. Me acuerdo un hermano llegó a mi oficina en una ocasión y él tenía problemas con sus hijos y él era un hombre que tenía dinero, adinerado. Y él decía, pero pastor, les he dado todo lo que ellos me han pedido. Y yo, ahí está el problema. Porque no les enseñó el valor de cómo acumular para una herencia. No les ha enseñado cómo y lo que cuesta y lo que es el valor del dinero. Entonces, cuando ya no podrían darles cosas, resintieron. Y entonces ese fue una cosa que el hermano a quien yo hablé estaba en shock y él dice, bueno, es cierto, porque no les di tiempo, no les di atención o interés en lo que hacían en la vida, pero solamente les pasaba las cosas que pidieron. Y hasta compró a la hija un Jaguar, un carro lujoso, etcétera, cuando ella tenía apenas 16 años. Wow. Entonces esos jóvenes no habían madurado y no habían sido adiestrados por su padre, sino habían recibido lo que sería una herencia, pero no había legado. No había legado, sí. Y entonces la combinación de herencia y legado. Yo quiero tener algo para dejar a mis hijos, no por la cantidad que es, pero para mostrar que yo los tengo en mente para el futuro de ellos y que Dios me ha bendecido y con quién más voy a compartir lo que yo he recibido, porque a quienes dado mucho se requiere mucho. Exacto. Entonces les he dado y yo tengo esperando una herencia para mis hijos. Y a veces me río cuando llevo con mis hijos a un lugar y tengo que pagar por alguna actividad o algo. Pero papá, ese es muy caro. Y yo dije, sí, estoy gastando su herencia. Pero dejando legado es bien importante. Y el legado en parte es la ADN de uno. Okay. Entonces, ese ocurre como automáticamente. Sí. Porque ellos van a tener intereses, van a tener inclinaciones, etcétera, que va a ser parte de su ADN. Usted puede observar los hijos de una persona como los hijos suyos. Cuando caminan, usted los puede ver caminando y uno puede decir, camina igual que su papá.
Entonces, ese es un legado. Sí. Es parte de la ADN. Entonces, espiritualmente, hay un legado así también. Caminan como han observado a otro caminar. Y es bien importante el legado que uno deja. Qué tremendo. Pastor, se dice que el legado no se mide por lo que logramos en nuestra vida, sino por las vidas que hemos influenciado con nuestra propia vida. ¿Cómo ha influenciado su vida la vida de otros? Le voy a dar un ejemplo. Cuando mi hijo Steven era de 12 años de edad y estuvimos en el campo en Costa Rica y vino la lluvia y estamos durmiendo en un templo de madera muy al interior, 5 kilómetros de distancia al pueblo más cerca donde habíamos dejado el coche, la camioneta, porque de ahí tuvimos que caminar cruzando como 5 o 7 ríos o Wow. quebradas. Y entonces estamos dormidos ahí en el templo aquella noche y como las 2 de la madrugada, uno de los hermanos del grupo ahí en el campo llegó a la iglesia y nos despertó y dijo, Pastor Rafael, usted y Steven tienen que salir ahora porque se oye la lluvia que viene en la montaña. Y esos ríos que ustedes cruzaron para entrar van a crecer tanto que no van a poder cruzar. Entonces, salga ahora. Todavía había algo de luna, no teníamos lámpara ni nada, y eran las 2 de la madrugada, oscura, en el campo, y comenzamos a caminar por la senda donde todos caminaban para salir 5 kilómetros, cruzando un río, otro río, etc. Y cuando yo iba caminando, yo estaba caminando rápido, y mi hijo Steven estaba detrás de mí, y de repente yo lo escucho, y él está respirando tan profundo como si está agotado ya. Entonces yo paré y miré atrás a él y yo dije, ¿qué pasa, hijo? Estoy yendo muy rápido. Él dijo, papá, no es lo rápido que va, son la distancia de sus pasos. Y yo dije, ¿cómo? Él dijo, yo estoy pisando donde tú has pisado, porque ya la lluvia había llegado y era lodo. Y él dice, porque yo sé que cuando yo pongo mi pie donde tú has pisado, entonces a tierra firme, Wow. porque tú has quitado el lodo. Cuando yo volví a caminar y comencé a caminar en pasos más cortos para que él alcanzara mis pisadas, y yo comencé a llorar. Y yo dije, estoy dejando huellas. Wow. Estoy dejando dónde caminar él. Y ese es un legado. Él ve la vida de uno y un discípulo, cuando sea yo un mentor de alguien, reconozco que esa persona está buscando pisadas firmes donde él puede caminar. Tengo gran responsabilidad de dejar el legado de un testimonio, de un carácter, de algún ejemplo, también de palabras de sabiduría que Dios me ha dado a través del tiempo. Wow, eso que está compartiendo es tremendo porque no había visto ese punto de legado también, que es una huella Sí. que estamos dejando para los que vienen tras nuestro. Y yo creo que todos en todo nivel, diríamos, de relación, estamos dejando una huella. Y de ahí que es importante que sigamos la ruta correcta, Así es. porque si no, si nos desviamos nosotros, se van a desviar los que vienen tras nuestro. Pastor, nuestro legado, como usted lo acaba de explicar muy bien ahora, es nuestra línea descendente. Y aquellos de quienes somos padres o de quienes somos tutores o somos líderes, ¿qué característica deben de tener ellos? Porque
si usted está caminando como nos explicó ahora y los que estamos siguiendo su ministerio, sus hijos que le siguen, sus nietos, sus bisnietos que le van a seguir, ¿qué características deben de tener las personas a las que vamos a influenciar? Deben de tener la disposición de aprender y consistencia. Esas dos cosas. De la disposición de aprender sin criticar y evaluarse, criticar no. Porque hay cosas que, por ejemplo, hay conceptos, ideas, legados que yo dejo, ejemplos que yo dejo, que ya son anticuados. Entonces, yo digo, tiene que hacerlo en esta forma. Y me miran, por ejemplo, mi hijo, tía, me mira a veces, papá, ese sí resultaba en el tiempo de usted. Pero la cultura, el ambiente, el contexto en que estamos hoy día, con la tecnología, por ejemplo, es diferente. Entonces ya hay otra manera de lograr el mismo resultado, pero usando principio. Entonces yo hice una determinación ya hace años. Yo voy a dar principios para guiar, no reglas para dominar. Wow. Entonces, para mí eso es lo importante. Sigue los principios. Ese es un legado. Darles un principio. La manera que ellos emplean ese principio es en el contexto de donde ellos están sirviendo. Pero ahí está el legado, ahí está la disposición de aplicar el principio más que una regla. Y por eso hay muchas iglesias, muchos ministerios que no crecen, porque ellos sienten que son obligados. Cuando hay un sucesor a una iglesia, piensa que tiene que hacer las cosas igual que hizo su antecesor. Y eso es problemático. Pero tenemos que ver gente que tiene disposición y consistencia en su caminar si van a recibir el legado. Wow. Una última pregunta, pastor. Y poniéndonos en la posición del que recibió el piso, que fue el techo de alguien antes que nosotros, y ya nos ha explicado usted qué son las características de la persona que debe de recibir o que va a heredar el legado, vamos a decir así. ¿Cómo entregar? Si yo soy una persona que recibí el piso, que fue el techo de un antecesor, ¿cómo entregar lo que recibí? Es decir, ¿cómo reproducirlo? ¿Cómo multiplicarlo? Porque a veces podríamos pensar, bueno, eso me lo dieron a mí y bueno, y lo voy a cuidar. Pero ¿cómo entrego? Porque lo que he visto en esta conversación es que usted no se ha retenido nada, lo ha dado. ¿Cómo entregar lo que recibimos? Esa es una buena pregunta. Y la manera de hacerlo es abrir el espacio para que los que van a recibir el legado tengan confianza de estar cerca a uno. Hay que pasar tiempo con los a quienes estamos dejando legado en el ministerio. Y a veces yo he abierto espacio para gente que me ha fallado, pero les di oportunidad. Y yo tengo satisfacción en esto, que yo traté, y si no aprovecharon de lo que yo había puesto en la mesa para ellos, entonces son ellos que van a sufrir las consecuencias. Pero si uno va a ser mentor,
Si yo voy a ser apóstol, mentor, ejemplo para otros, yo tengo que abrir espacio para que ellos estén en mi mundo, en mi esfera, en mi área, y así ellos van a conocerme no de distancia, pero así de cerca. Entonces y ese pone valor a lo que les he compartido. Y no es cuestión de haga lo que yo diga, no lo que yo hago, pero ellos van a ver que hay congruencia, ¿cómo se dice esa palabra? Congruencia. Sí, así. En su hacer y su decir. Correcto. Y eso es bien importante. Yo siento, hermano, que para entregar a otros lo que yo tengo, sencillamente es pasar tiempo con ellos. Es sencillo. Wow. Pastor, una palabra final para pastores, líderes o padres, familias que están hoy viendo o escuchando el episodio sobre este tema que nos ha compartido. Bueno, acuérdese de que los ojos de sus hijos siempre están sobre usted. Cada persona es un líder. Alguien le está siguiendo. Entonces, sea el líder, si usted es padre de familia, si usted es un empleado, si alguien lo está observando. Y tenemos que ser conscientes de que nuestra vida marca la vida de otro. Y somos epístolas leídas por todo hombre. Entonces, la gente, los niños, la familia, ellos nos ven 24/7, por decirlo así, o sea que ellos nos conocen en la realidad. El público tal vez vea otro aspecto de nosotros, pero lo que vivimos en la casa es donde ministramos mejor. Entonces, padres, ministra en su casa a su mujer y a sus hijos, y para que su testimonio adentro también es comprobado afuera. Okay. Pastor, le agradezco mucho que nos haya permitido este tiempo para compartir de su sabiduría, su aprendizaje, y como usted lo acaba de decir, habemos muchos que lo estamos siguiendo y lo estamos viendo, y nos ha demostrado con los años, a través del tiempo que lo hemos conocido, que es una persona que hace y dice, y hay congruencia en esas dos cosas. Pero hermano, déjame decir aquí a todo el mundo, yo no he sido ni soy perfecto, pero yo busco de parte del Señor un ministerio que marca la vida de otros para que ellos puedan llevarlo donde yo no lo pude llevar. Yo quiero ver a los que me siguen superar el techo mío y crear un gran techo para sus sucesores. Wow. Tremendo. Pastor, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros, y ustedes que han estado pendientes viendo este episodio o escuchándolo. Wow, esperamos que han sido inspirados, animados, y que esto provoque un reinicio en sus relaciones con las personas con quienes está relacionándose o a quienes está liderando o está guiando. Recuerden suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho, compartan el episodio y estén pendientes la próxima semana para un nuevo episodio aquí en Reinicio Podcast. Será entonces hasta la próxima semana. Gracias. Hola a todos, qué bueno estar nuevamente con ustedes aquí en este tiempo de Reinicio Podcast, para contarles que el episodio número 20, será el último de la primera temporada de Reinicio Podcast. En breve volveremos con la segunda temporada.
y agradecer a cada uno que se ha suscrito a nuestro canal y le ha estado dando seguimiento a nuestros recursos. Será entonces que nos encontremos en la segunda temporada de Reinicio Podcast.